Bienvenidos y bienvenidas a AP Podcast, el canal oficial de la Asociación Peruana de Podcaster. Soy Carla Vélez Moro y les doy la bienvenida. Hoy no nos acompaña José Miusendu porque el clima le ha jugado una mala pasada, pero el próximo episodio va a estar con nosotros. Hoy, como siempre, como cada episodio, les traemos lo último en información sobre el mundo del podcasting, pero además tenemos un invitado de la casa, el presidente de APEPO, Hans Gieser, quien nos va a acompañar y nos va a dar a conocer todos los detalles sobre su proceso creativo en podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo último en información. Hasta aquí llegaron entonces las informaciones y vamos a conversar con nuestro invitado. Hans, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí. A Hans, bueno, yo les comento, ¿no? A Hans los conocí como en el 2017 porque ustedes eran, junto con dos podcasters más, ustedes eran creadores de Nación Podcast. Yo había salido de Semana Económica, yo trabajé en Semana Económica varios años, y tenía varios proyectos distintos por mi cuenta, tenía una empresa, estaba probando distintas cosas, y quería hacer un podcast ya constante, que fueran todas las semanas, con una estructura, más o menos había pensado cómo hacerlo. Y por el otro lado estaba Eric Iriarte, que él, digamos, es un abogado, más o menos con bastante presencia mediática, siempre anda comentando cosas, siempre lo entrevistan. Pero en esa época él también estaba buscando un lugar más constante, porque él a veces lo entrevistaban para algo, lo llamaban por darle otra cosa, pero él quería tener un espacio digital fijo, digamos, ¿no? Y después estaba Carlos Zúñiga, que, o sea, los tres nos conocíamos, ¿no? Pero no éramos, o sea, no éramos mejores amigos, pero sí nos encontramos en reuniones, ¿no? Y Carlos, él tenía una asociación de defensa del consumidor. Y en esa época, bueno, ahora también, ¿no? Pero en esa época todas las semanas salían locuras en el Congreso, que van a sacar esta ley, que suena muy bonita, pero hay que explicarle a la gente que le va a perjudicar, ¿no? Por tales razones técnicas. Entonces él también necesitaba un espacio fijo donde sacar sus cosas, porque él tenía, a través de la asociación que tenía, producían materiales, pero eran inconstantes, a veces salían, a veces no salían, y era mucho, como eran pocos, era mucho trabajo estar haciendo. Entonces al final coincidimos en una reunión de Fundación Telefónica, cuando todavía invitaba periodistas, ¿no? para presentar temas. Y ahí hablamos, oye, yo quiero hacer esto, y él me dijo, oye, yo también quiero, oye, también, entonces hay que hacerlo juntos. Entonces, ya, pues nos juntamos, empezamos a hacerlo primero en mi casa, lo grabamos en mi casa. Tú fuiste a mi casa, creo, ¿no? Claro, ajá, sí, fui a tu casa. Claro, lo empezamos a grabar en mi casa. Yo pensé, inicialmente yo decía, hay que grabar con celulares, o sea, cada uno se pone un celular cerca, y después ya arreglamos el audio en post, ¿no? En postproducción. Ese fue el 2017, pues más o menos. Y Carlos Zúñiga, que es así bien correctito, él dijo, no, tiene que ser con micros de verdad. Entonces, yo tenía un micro ambiental, o sea, unos que pones en el medio y grababan a todos, que no es perfecto, ¿no? Y hoy en día no es el estándar técnico, pero con eso grabamos, con eso empezamos. Después, Carlos, para su operación, compró micros ya más, o sea, dirigidos, ¿no? O sea, cada uno iba a tener su micro, y los llevaba a las reuniones, a las grabaciones, y él instalaba todo. Después un canal digital, un canal de televisión digital que ya no existe, le pasó la voz a Eric para que tenga un programa ahí. Y él nos pasó la voz a nosotros. Y dijo, ya, hay que hacer Nación Combi ahora que sea un programa de televisión por cable, ¿no? Y estuvimos ahí hasta la pandemia. Hasta la pandemia, seguimos grabando lo más que se pudo legalmente, ¿no? Grabamos de noche, y cuando era el encierro, ¿cómo se llama? El lockdown, grabamos de noche, y cuando había toque de queda, pues. Y yo tenía mi carnet de prensa, que sacamos para que nos den permiso a salir a la calle, ¿no? Entonces yo iba en bicicleta al estudio, con la ciudad totalmente vacía. Era lo máximo, así, todo vacío. Y eran las 8 de la noche, 9 de la noche, ¿no? Grabábamos y ahí me regresaba en bicicleta a mi casa, ¿no? Y así hicimos hasta que se pudo. Después volvimos a grabar, en pandemia grabamos por separado, cada uno en su casa. Cada uno ya tenía su micro en su casa, entonces grabábamos y yo lo editaba. Y después, bueno, seguimos grabando, después de que ya se fue la pandemia, seguimos grabando cada uno en su casa. Pero ya cada uno ya tenía sus cosas, ¿no? O sea, Erika tenía mucho más trabajo.
Carlos también ya tenía, digamos, ya tenía un puesto fijo en una empresa. Y yo tenía varios proyectos al mismo tiempo. Entonces ya era más difícil coordinar los tiempos, ¿no? Cuando juntarnos a grabar. Y en cierto momento dijimos, ya, hasta acá nomás vamos a grabar. Y a partir de ahora vamos a sacar solamente materiales de archivo, ¿no? Porque nosotros hemos grabado más de, no sé, varios años, o sea, como 7 años. Entonces teníamos y todas las semanas ininterrumpidas, o sea, no paramos ni una sola semana. Incluso cuando estábamos de viaje, o sea, cuando uno se iba de viaje, dejábamos una persona que te reemplazaba, ¿no? O sea, me voy a ir de viaje 2 semanas por trabajo, pero tal persona me va a reemplazar, ¿no? Entonces había una tercera persona que estaba ahí. Entonces teníamos un montón de material y lo que estamos haciendo hasta ahora es sacar, o sea, ir avanzando cronológicamente los programas y sacando segmentos que todavía son válidos, o sea, que son atemporales. Inactuales, digamos. Inactuales, exacto. Y hasta ahorita hasta ahorita tengo material de hace 2 años, ¿no? El que voy a subir esta semana, porque yo lo edito, lo junto y lo edito. Tengo material de hasta hace 2 años, ¿no? Entonces todavía hay cosas que podemos hacer ahí con eso. Y siempre existe la posibilidad de volver, ¿no? Porque siempre nos dicen, o sea, ahora último que fue el cumpleaños de Eric, por ejemplo, varios de sus amigos que nos escuchaban, me decían, ¿y cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿No? Entonces, todavía la gente se acuerda de Nación Combi, nos han mencionado en libros, hay 2 libros sobre la historia del podcasting en el Perú y nos mencionan ahí. Entonces, o sea, es una marca que existe, tenemos redes sociales. Entonces, siempre existe la posibilidad de regresar o de relanzarlo con otras personas. Pero ahí está, ¿no? Es una posibilidad. Ahora, ¿llegaron a construir una comunidad sólida? ¿Cómo les fue con la monetización? O sea, más allá digamos, del impulso de 3 amigos de querer contar, porque tenían algo que decir, más allá de eso, ¿lograron consolidar comunidad? Digamos, O sea, ¿cómo les fue sí, con la monetización? lo que pasa es que nosotros grabábamos en vivo. O sea, nosotros transmitíamos en vivo. Cuando regresamos al programa de cable, antes grabábamos y yo lo editaba y lo subía. Pero después cuando regresamos de la pandemia, como habíamos tenido la experiencia de este programa en cable que se emitía en vivo, o sea, lo grabábamos en vivo y de ahí me pasaban el audio y yo sacaba la versión podcast con el audio que ya habíamos emitido en vivo. Pero nosotros recibíamos comentarios en tiempo real del público. Entonces, eso ayudó un montón a fidelizar una base de seguidores, ¿no? De ahí cuando pasamos a grabar de nuevo, o sea, en la pandemia, cuando grabamos en cada una de nuestras casas, también emitíamos en vivo. Y ahí también consolidamos un grupo de seguidores importante. No eran, o sea, no es como lo que ahora vemos en otras iniciativas, pero para su momento era relevante, ¿no? O sea, y nos llegaban mensajes o sea, constantemente. A lo que a nosotros nos interesaba era mantener una conversación con el público, y eso se estaba dando, ¿no? O sea, nos llegaban un montón de mensajes, nosotros escogíamos qué leíamos y lo comentábamos. O sea, nunca intentamos un par de veces buscar auspicio, pero era un poco difícil por el formato y aparte porque no estábamos casados con nadie. Entonces, como hacíamos comentario político y hacíamos críticas de distintos tipos, a personajes o no sé, pues a empresas, por ejemplo, criticábamos empresas, cómo es posible que hagan tal cosa, ¿no? Era muy difícil encontrar un auspiciador fijo, ¿no? Porque te decían, ya, ok, yo los puedo auspiciar, pero no pueden meterse pues, o sea, no pueden rajar de la minería, por ejemplo, ¿no? Yo soy bien crítico de las mineras. Entonces me decían, sí, pero Hans pues, siempre se anda metiendo con nosotros. Entonces era un poco difícil encontrar un auspiciador relevante, fijo, con el tipo de comentario que hacíamos, ¿no? Pero lo que sucedió, sí, o sea, lo que yo lo racionalizo, o sea, el beneficio que yo le saqué, es que a través de Nación Combi, primero que conocí un montón de gente que me ha servido para muchos proyectos posteriores, pero aparte es que me han contratado para proyectos a raíz del trabajo que habíamos hecho en Nación Combi, ¿no? O sea, me llamaban y me decían, mira, tú eres el que editas, ¿no? Nación Combi, que esto y lo otro. Queremos que nos hagas esto. Te dio visibilidad. Sí, me dio visibilidad, me permitió experimentar un montón también, ¿no? Para nosotros era el gimnasio, ¿no? Porque en Nación Combi fue la primera vez que yo transmití en vivo. O sea, yo había tenido un montón de experiencias en periodismo, en medios, en material grabado, pero nunca había transmitido en vivo, ¿no? Entonces, cuando ya tuvimos el programa en el canal de cable, esa fue la primera vez que yo transmití en vivo desde un estudio.
Y al comienzo me daba miedo, ¿no? O sea, todos los que pasan por eso seguramente saben la El temor experiencia. propio, ¿no? Del formato, Tienes que de encontrar, enfrentar un formato nuevo, ¿no? claro, y aparte te falta, o sea, la voz que tienes que tener, ¿no? O sea, cuando tú grabas puedes probar distintas tonalidades, pero cuando estás en vivo ya tienes que tener una voz propia y haberla practicado, digamos, ¿no? O sea, tienes que saber más o menos. Yo en la vida real no hablo así como estoy hablando en este momento, ¿no? Esta es mi voz de transmisión. Pero todo eso yo lo practiqué con Nación Combi, ¿no? El uso de las herramientas, por ejemplo, de la edición, para editar, por ejemplo, puse en contacto con Oscar Soto, ¿no? Que lo conocía, digamos, del medio, él fue uno de los iniciadores de Langoy, ¿no? El podcast Langoy, que es emblemático para el Perú. Eh, entonces yo a él le dije, oye, ¿qué programa usas para editar, no? Porque cuando yo estaba en Semana Económica habíamos sacado material en audio, que no sé si califica como podcast, pero había tenido esa experiencia y yo lo había editado en un software que era malísimo, ¿no? Que era muy tedioso. Entonces le dije, ¿tú qué software usas? Y él me recomendó uno en especial. Después fui avanzando, otra persona me recomendó otro, que es el que uso hasta hoy en día, ¿no? Y todo eso lo experimenté en Nación Combi, ¿no? El tema del micro, dónde colocas el micro, los distintos tipos de micro. Todo eso yo lo aprendí con Nación Combi. Y, y eso me ha servido, digamos, para después, para muchos otros proyectos que hemos tenido. Tú eres economista de profesión, pero tienes un posgrado en periodismo. Imagino que Ujú, todo eso te debe haber servido también para proyectos nuevos, porque tú tienes podcast de economía. ujú. ¿Cómo has logrado llevar a veces esos términos económicos que a veces suelen ser muy técnicos, ¿no? Y de repente como que la gente los siente un poco distanciados. ¿Cómo has podido trabajar con el público de nicho y también con el público en general? O como si nos puedes explicar un poco ese tema. A ver, yo cuando salí de Semana Económica yo tenía la idea de sacar un podcast de economía. Era como una obsesión que yo tenía. Pero existe ese problema, justamente, de que los temas económicos que deberíamos estar discutiendo en el país son un poco complejos para un software, perdón, para un audio, ¿no? Entonces, en ese momento existía Freakonomics, que era es un podcast de Estados Unidos que se hizo a raíz de un libro muy exitoso que explicaba temas de economía a público en general, de microeconomía más que todo, ¿no? Y yo escuchaba eso y trataba de encontrar, digamos, una forma de traducir ese material, o sea, de usar ese estilo para el público peruano, ¿no? Entonces siempre estaba escuchando. Después apareció otro que se llama Planet Money, que era mucho más dinámico, era mucho más rápido, más dinámico, era más ameno, más gracioso, ¿no? Porque aparte hacían bromas entre ellos. Eh, entonces yo con ese dije ya algo así algo así tendrá que ser. Y después existió la posibilidad con un colega, una colega, de sacar un podcast con un medio, ¿no? Con un medio en especial. Entonces estuvimos grabando distintas opciones, y o sea, grabamos y lo escuchamos, y decíamos, no, esto no funciona. Grabamos otro tipo de tema, ¿no? Porque en economía hay grandes áreas, ¿no? La macroeconomía, la microeconomía, la economía conductual, que son cosas día al día. Entonces estamos probando qué tipo de tema podía ser y, ¿cómo se llama? Empezamos a afinar, digamos, cómo podía ser. Eventualmente esta colega se retiró del proyecto. Me dijo, no, sabes que esto no va con lo que yo quiero hacer. O sea, porque ella era más seria, más de oficina. Y yo me quedé con la idea de armar algo, ¿no? Eventualmente sucedió que Josemi, que ahora está con nosotros en Apepo, empezó a ser productor de este tema en RPP. Y yo siempre había estado intentando convencer a RPP de tener un podcast de economía. Entonces, él me pasó la voz a mí, me dijo, oye, acá te tengo, no sé, unos papeles que dicen que tú sabes de esto, no sé, para ver la posibilidad de justamente tener un podcast de economía, porque iban a sacar una área, ¿no? Estaban tratando de meterle más punche a ese tema. Y justo hizo clic, ¿no? Porque yo tenía, digamos, esta idea y él vino, digamos, con una visión mucho más profesional, ¿no? De que, mira, si lo haces así y así, sale y te lo ponemos. Intentamos grabar un par de veces en sus estudios y no funcionaba completamente, digamos, la forma como yo quería hacerlo. Él me mandó a practicar, me dijo, mira, tiene que ser así, 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 practica tal cosa, hablar de tal manera. Y empezamos a grabar y funcionaba, ¿no? Ya lo grababa yo en mi casa, con mis equipos, se lo mandaba, siempre tratando de que sea un tema del momento, pero más orientado a la microeconomía, ¿no? A cosas que la gente, o sea, que la gente del día a día le fuera, o sea, la gente así del convencional le fuera a interesar. Y así lo tuvimos un tiempo, un par de años,
Y después sucedió que cambiaron los formatos, Josemi salió de RPP, nunca llegamos a monetizar eso, porque la idea era que se monetice de alguna manera. Y a mí me salieron otros proyectos, entonces ya no tenía tanto tiempo para meterle digamos, a esto. Y a mí siempre me andan entrevistando en distintos medios sobre temas económicos. Entonces cambié el formato para que sean mis entrevistas, o sea, las entrevistas que yo tenía grabadas de varios años atrás. Fui buscando qué entrevistas las podía convertir en podcast, ¿no? Entonces el podcast pasó a ser, o sea, conmigo en una introducción, diciendo, miren, esta es una entrevista que yo di hace un par de años sobre tal tema, este tema todavía es relevante, escuchen la explicación que todavía es válida, ¿no? Algo así. Entonces ahí entraban 10 minutos de la explicación y al final una salida, ¿no? Entonces, porque yo ya no tenía tiempo de estar luego grabando de cero, estar escribiendo el guión y todo. Y eso funcionó así también un buen tiempo. Hasta que ya cerraron, o sea, de RPP me comunicaron que ya no iban a seguir con esta iniciativa. Pero todo ese material que yo había escrito, que yo había estado moviendo, estaba ahí, ¿no? Entonces, existía todavía la posibilidad de sacar algo, ¿no? De economía. Pero está, o sea, eso también está como ahí en stand-by, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer. Ahora, tú estás trabajando proyectos, ¿no? Y lo que queríamos saber también es cómo gestionas equipos, ¿no? En proyectos como BMA 360 o de Sol a Sol. ¿Nos puedes contar esa experiencia? A ver, son dos experiencias completamente distintas. Porque MA 360 fue un proyecto con la Universidad del Pacífico y ellos querían, así de entrada, me dijeron, no importa lo que valga, yo quiero lo mejor posible. Porque muchos de estos proyectos de podcast, la ventaja que tienen es que son costo efectivos. O sea, que tú puedes grabar con equipos que no son perfectos. Y no es decir el audio a la perfección, como lo grabaría en un estudio en Nueva York, pero al final el mensaje llega, ¿no? Entonces, con una inversión relativamente pequeña, pudiste hacer algo que no es 100% lo que podrías haber hecho si invertías varios miles de dólares más, pero está por ahí, ¿no? Entonces, yo había tenido varias experiencias de esas, pero la Pacífico vino y me dijo, no, nosotros queremos lo mejor de lo mejor. Entonces, alquilamos un estudio, que era lo mejorcito que había en ese momento, y contratamos a dos conductores, una de las cuales era una periodista bastante conocida, que como que conversaba con una autoridad, digamos, en la materia del tema que ellos querían mover, ¿no? Que es el tema de los MBAs, mayor tecnicidad, o sea, mayor cultura en el tema de ejecutivos, ¿no? Distintos temas, ¿no? Entonces, cada elemento era lo mejor que se pudo haber conseguido en su momento, ¿no? Y, como saben, el material me lo pasaban a mí, yo lo editaba y lo subíamos, digamos, a una plataforma que también era pagada, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia deluxe, o sea, mi experiencia así, ¿cómo se llama? Lo más caro. Y me reafirmo en el hecho de que, si bien esa fue una experiencia muy interesante y que tuvo, digamos, sus resultados, el medio del podcast es costo efectivo justamente porque no necesitas gastar tanta plata. No necesitas contratar a dos personalidades para mover un tema, ¿no? Si después sabes moverlo en redes sociales, ¿no? O sea, si tienes dos personas que saben hablar y saben llevar la conversación, eso puede ser suficiente. Si tienes identificada la comunidad también a la que quieres llegar, ¿no? Claro, pero es que eso es la parte de marketing, ¿no? La parte de marketing es, o sea, el diseño del podcast. La regla 1, o sea, el paso 1 es identificar el público al que quieres llegar, ¿no? Cuando viene un cliente y te dice, no, yo quiero llegar a todos, tú sabes que ese tipo está en la luna, ¿no? O sea, eso es virtualmente imposible, ¿no? Sobre todo en el mundo actual, cuando hay tanta polarización de medios, ¿no? O sea, si quieres llegar a la comunidad de, no sé, policías retirados, yo te llego a esa comunidad, ¿no? Hay formas de llegar, ¿no? Si quieres llegar a niños que juegan Brawl Stars, también hay formas de llegar a eso. Bueno, niños no, pero padres de familia, digamos, padres que... Entonces, o sea, si tú sabes diseñar el producto, no necesitas meter tanta plata, ¿no? Esa es, digamos, la conclusión que yo saqué, ¿no? Y el caso de Sol a Sol fue completamente distinto porque empezamos con un equipo. O sea, había un cliente, ¿no? Que tenía un equipo dentro de, digamos, de su organización. Diseñamos un podcast con un objetivo y una idea. Y antes de empezar a emitir, cambiaron el equipo dentro de la organización, ¿no?
pero ya habíamos firmado un contrato de un número de meses y un número de capítulos, ¿no? Y digamos, el equipo nuevo que entró, ellos no le apostaban al podcast. Ellos no creían que el podcast, o sea, no creían en el proyecto, ¿no? Entonces, produjimos lo mejor que se podía digamos, con las condiciones en las que estábamos, pero claramente ellos no tenían interés en que esto trascendiera, ¿no? Entonces, yo me esforcé en hacer el mejor producto posible, en editarlo lo mejor posible, siempre estar ahí con textos que llamaran la atención. Nos divertimos un montón haciéndolo con los dos actores, contratamos dos actores que hacían dos voces, que conversaban. Ahí una cosa interesante era que la idea de ese podcast era que era una emprendedora que conversaba con su gato. O sea, y la idea era que su gato sabía todo. O sea, su gato era un ser así místico, que sabía finanzas, sabía de todo. Entonces, el gato le cuestionaba, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y ella le replicaba con razones realistas, o sea, realistas del mundo real, de la realidad de un emprendedor peruano, ¿no? Dicen, no, lo que pasa es que acá hay mucha informalidad, ¿no? Y eso era muy divertido, a mí me parecía que tenía mucho potencial, pero no, como te digo, esa gente nueva que entró no apostaba, ¿no? Por esto. Pero también fue para mí una experiencia grabar con gente que hacía voces y que encontraba una manera distinta de comunicar algo que yo escribía, porque yo escribía los guiones, y sobre todo el que hacía la voz del gato, él hacía o sea, era muy bueno realmente, ¿no? Era un actor, bueno, que no es famoso, pero sí es muy bueno haciendo locuciones. Y él hacía unos gestos, unas formas de expresar, hacía no sé, unos sonidos que le daban mucha vida, hacían que el material fuera muy distinto a como yo me lo había imaginado, pero mucho más efectivo, ¿no? Y siempre quedamos con la idea de retomar, hacer algo quizás distinto para otro tema, pero también queda abierta siempre la posibilidad, y es una de las cosas bacanas de estos proyectos, es que se acaban, pero no se acaban, ¿no? Porque tú mantienes contacto con la gente y te encuentras con ellos en reuniones y te dicen, oye, si hacemos esto otro, ¿no? Y de ahí sale otra idea, ¿no? Otro proyecto. Una de las preocupaciones que tienen los podcasters es la monetización. Entiendo que tú has trabajado o vienes trabajando con Patreon, pero imagino que también con otras formas de monetización. ¿Qué les puedes compartir a nuestros oyentes, ¿no? A nuestros seguidores? O sea, la monetización de un podcast es un tema bastante complejo, y uno tiene que ver a qué modelo quiere uno apostar, ¿no? Porque la mayoría de la gente cree que la monetización del podcast viene por el lado de tener 1 millón de seguidores, ¿no? Y que la plataforma te va a pagar por seguir produciendo, ¿no? Que es una posibilidad, ¿no? O sea, tener miles de seguidores y que, por ejemplo, YouTube, a partir de cierto número, YouTube te empieza a pagar, ¿no? Por emitir. Pero eso no es lo único, ¿no? Y yo personalmente nunca me he ido por ese lado porque los temas que yo manejo son de nicho. O sea, ¿cuánta gente le interesa el tema microeconómico, por ejemplo? Son pocos en realidad en el Perú, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? A mí me gusta hacer materiales de economía, material del terror. El terror es el otro área que a mí me gusta mucho. Entonces, ¿cuánta gente está metida en eso? O sea, hay poca gente, o sea, eso no lo vas a poder llevar para competir con, no sé, con otros que están haciendo cosas masivas, ¿no? Entonces, otra posibilidad es ir a un nicho, ¿no? A un mercado específico. Para eso hay distintas posibilidades, ¿no? Tienes el Patreon, por ejemplo, que estamos hablando, que en el Perú lo han explotado pocas personas, o sea, pocas personas lo han explotado a su totalidad, pero requiere, ¿cómo se llama? O sea, requiere estar ahí metido, ¿no? Para que el Patreon realmente funcione, tienes que, por lo menos en el mercado peruano, tienes que estar realmente metido, invitando gente constantemente, ir identificando gente en otros foros, estarlas mandando invitaciones, no engatusando, pero enamorándolos, ¿no? Para que entren al Patreon con poco, digamos, con $5, ¿no? O 5, $10, y a ir sumando gente. Y después tienes que fidelizarlos, mantenerlos fieles a la marca, por lo cual tienes que estarle mandando cosas extra. Entonces es chamba, ¿no? No es algo como que el dinero te cae del cielo porque estás haciendo algo que te gusta, ¿no? Entonces es trabajo, ¿no? Es una posibilidad, ¿no? La otra es podcast por contrato, ¿no? O sea, que te contratan para hacer algo, que también es una posibilidad, ¿no? Hay gente que le interesa mover tal tema y te identifica a ti porque tú has sacado productos
mueven temas parecidos, entonces te pasan la voz, ¿no? Que también es otra posibilidad, si quieres vivir del podcast, ¿no? Y después están los auspicios, ¿no? Hay algunas organizaciones que le interesa que haya alguien hablando de tal cosa, ¿no? Y eso, eso particularmente en el Perú ha decaído un montón, ¿no? Porque los auspicios se han quedado dando vueltas alrededor de 4 o 5 cosas, ¿no? Entonces, si tú te sales de eso, no vas a conseguir plata en el Perú. Tienes que conseguir auspicio afuera, ¿no? Hay alguna organización en Europa o en Estados Unidos que le interese promover eso en el Perú. Porque acá, y yo he visto la evolución, ¿no? Ha habido un par de años en los cuales la cosa cambió completamente en este mundo de los auspicios, en el cual muchas organizaciones y empresas que auspiciaban ciertos temas perdieron el interés, ¿no? Perdieron el interés de tener presencia en la opinión pública, ¿no? Lo cual a mí me parecía poco estratégico, ¿no? Porque, digamos, no es casualidad que, por ejemplo, que la gran mayoría de peruanos crea que Telefónica no paga impuestos, ¿no? Eso es porque antes, o sea, hay una, ¿cómo se dice? Hay una aversión a la presencia de esta empresa, ¿no? Digamos, por el tipo de trabajo que hace. Y ellos tienen que tener presencia en la opinión pública, tienen que hacer, digamos, alguna clase de presencia, material, estar interviniendo en, ¿cómo se llama?, en la prensa. Y en algún momento ellos dijeron, ¿saben qué? Mejor ya no, que sea lo que sea. Entonces, bueno, pues lo que termina sucediendo es que la opinión pública se te voltea, ¿no? Y ahora todo el mundo cree que Telefónica no paga impuestos, ¿no? Lo cual es mentira, ¿no? O sea, eso cualquiera lo puede constatar fácilmente. Pero entonces, en algún momento hubo el desinterés de tener esa presencia y eso redujo un poco el mercado de los que hacíamos podcast a pedido, ¿no? Como era mi caso. Tuvimos que ver otra manera digamos, de operar, ¿no? Y otra forma es, de monetizar es simplemente sacar material que a ti te gusta, que te apasiona y apostar a que va a aparecer la propia demanda, ¿no? En economía se dice que a veces la oferta genera su propia demanda, ¿no? Y a veces sucede eso, ¿no? Tú sacas algo que a ti te apasiona y lo haces con tanta pasión, con tanto ímpetu, porque a ti te gusta, que inspira en otros las ganas de seguirte, ¿no? Y eso a veces sucede, ¿no? Y te siguen y de un momento a otro tienes 1,000, 2,000, 3,000 seguidores, ¿no? O 10,000, y con 10,000 ya es una base interesante, ¿no? Con la que ya puedes empezar a hacer cosas. Quizás no pedirles auspicio o Patreon o Yape, como hacen algunos. Bueno, quizás puedes pedirles, ¿no? Yape, 5 soles, 10 soles, algo, lo que sea. Pero ya puedes hacer eventos especiales en internet, digamos, ¿no? O sea, una transmisión en vivo en la cual puedes hacer preguntas o sacar material, digamos, sacar tacitas, ¿no? Y venderlas o polo. Ya puedes hacer cosas, ¿no? Y de eso hay varias iniciativas en el Perú, ¿no? Hay uno que a mí me encanta que se llama Amanecer Libertario, ¿no? De un chico, Mirko, que él lo hacía porque a él le apasiona el tema libertario y lee un montón de eso y le gustaba mucho Milei. De hecho, entrevistó a Milei a través de su portal. Y eventualmente tenía miles de seguidores y hacía transmisiones en vivo con las cuales pedía, o sea, en plena transmisión pedía aportes y la gente, tú ves los chats, o sea, porque transmiten y hay un chat ahí al costado, ¿no? Que la gente va colgando cosas y tú ves como la gente empezaba a poner porque le gusta, pues que él transmita y quieren apoyarlo y a raíz de eso sacan dinero, ¿no? Entonces ya puedes mantener la operación, ¿no? Que es a lo que uno estaría apostando si uno va por ese lado, ¿no? Entonces hay un montón de posibilidades, ¿no? Y el podcast es bien versátil en ese sentido. Claro, está un poco también de ingenio, ¿no? De conocer a tu público, porque además la distribución también tiene que ser una preocupación, ¿no? No solamente es produzco y ya está, hay que pensar dónde lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a distribuir, ¿no? Y por ejemplo, en el caso difundir también, claro, ¿dónde lo vas a ¿no? difundir? Claro, por ejemplo, Luis Enrique Can logró hacer un libro, ¿no? De sus podcasts, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener la mira en todos lados para que pueda mucha más gente conocer lo que estamos produciendo, ¿no? Si tú quieres hacer un podcast porque tú quieres, tienes que pensar bien lo que quieres hacer, ¿no? Porque para que un podcast, Tina Fey, por ejemplo, que es esta guionista que hay en Estados Unidos, ella desde sus inicios decía que ella tenía la regla de 1 año. O sea, tú tienes que hacer 1 año algo, así realmente apasionado, metido, para que algo levante, ¿no? Mínimo, ¿no? A veces quizás menos, quizás más, ¿no? Pero más o menos es 1 año. Tienes que estar ahí metido, transmitiendo todas las semanas, difundiéndolo en internet. Y quizás al comienzo no lo veas, o sea, tú, digamos, transmites 2, 3 capítulos
y ves que nadie te está siguiendo y te deprimes, no, tienes que estar mínimo un año ahí metido, ¿no? Para que realmente pegue, para que realmente genere. Y tienes que hacer las cosas bien durante un año y apostar a que lo estás haciendo bien, ¿no? Porque quizás no tengas las cifras al comienzo, quizás la gente no lo esté reconociendo, quizás necesites primero una base de material, o sea, haber transmitido unos 4, 5, 6 episodios para que la gente recién te tome en serio, ¿no? Que también sucede, con algunos temas sucede eso, ¿no? De que aparece de la nada y tú dices, ¿quién es este tipo para darme consejos sobre, no sé, paternidad, por ejemplo, ¿no? O sea, un tipo que empieza a transmitir sobre paternidad y dices, ¿quién es este tipo para recomendarme cómo voy a criar a mi hijo? En cambio, si tú ves que ya tiene 10 episodios, dices, ah, ya, él sabe de algo, ¿no? Y en los 10 episodios él cita libros, no sé. Entonces, el primer consejo es tener una idea fija, clara, de qué es lo que quieres hacer. Y si no la tienes, meditarlo el tiempo que sea necesario hasta que la tengas clara, hasta que sepas qué es lo que quieres hacer. Y después, una vez que sepas que es algo en lo que le vas a dedicar tiempo, dedicarle el tiempo, ¿no? O sea, dedicarle un tiempo mínimo, ¿no? Y como yo te digo, yo siempre he tenido la regla de un año y a veces me ha funcionado, a veces no. O sea, a veces yo he tenido proyectos de un año que no funcionan y los dejo, ¿no? O sea, digo, ya, no voy a hacer esta vaina y listo, me voy a dedicar a otras cosas, ¿no? Y ese también es un detalle que Felipe Ortiz Ceballos, que es el fundador del Grupo Apoyo, digamos, que es alguien más o menos conocido en el mundo empresarial, él siempre dice en sus charlas que los peruanos somos muy poco tolerantes a aceptar que nos hemos equivocado, ¿no? O sea, y que es algo totalmente natural. O sea, lo que él dice, lo más natural en la historia de la humanidad es que la gente se equivoque o sea, de cada 5 veces, una vez tengas razón, ¿no? O sea, de cada 5 proyectos que tengas, uno va a ser exitoso, ¿no? Entonces, si no aprendes a dejar ir los otros 4, no vas a tener tiempo para dedicarte al exitoso, ¿no? Entonces tú tienes que saber aceptar al público que esto no funcionó, pues ya hasta acá llegó, ¿no? Y eso es algo que también yo le recomendaría mucho a los que están empezando, que si bien tengan una idea fija con la que se apasionen todo, siempre tengan abierta la posibilidad de que no funcionó, ¿no? Y que quizás haya que hacer un cambio y regresar luego con un proyecto que sea mejorado, ¿no? Que sea mejor que el anterior hasta que te ligue, ¿no? Porque hoy en día liga, o sea, funciona. Mucha gente hace cosas que uno no esperaba Hay que un funcionen. aprendizaje, además, Claro, exacto. cuando las cosas no funcionan. O sea, no lo podemos ver también como un fracaso total. En realidad, bueno, no funcionó. A ver, hay que ver por qué, hay que analizar por qué no funcionó. Que creo que eso es importante para no caer en lo mismo. Y tampoco desanimarse, porque también hay muchos podcasts que empezaron con 1, 2 capítulos, 3, y ahí como Quedan. creen que al tercer capítulo ya van a tener todos los seguidores del mundo, pero no, pues realmente es una constancia. Y como dice bien Hans, dedicarle tiempo, estar seguro de lo que quieres comunicar, saber cuál es tu público objetivo, también sincerarte, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando he dictado talleres, a veces he tenido alumnos que me dicen que quieren hacer, por ejemplo, ficción todos los días, ¿no? Entonces yo le digo, claro, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, ¿no? Le digo, pero ¿y las voces? Esas voces hay que pagarlas, tienes algún convenio con un club de teatro, algo, o sea, no es tan simple, hay que editarlo, hay que ensayar, ¿no? Entonces hay que ser también sincerarse, ¿no? Sobre todo, ¿no? Claro, lo otro que dices es bastante cierto, que no se trata simplemente de patear el tablero, sino también de ir aprendiendo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Pero además está el hecho que una vez yo le escuché a Mark Waid, que es un escritor de cómics que a mí me gusta mucho, que él decía, la primera regla que yo le digo a la gente cuando dicto talleres de cómics, o sea, a gente que quiere aprender a escribir cómics, es que tienen que leer cómics. O sea, tienen que leer lo que ya se hizo, ¿no? Y eso pasa mucho con los podcasts, porque a mí me sucede mucho con podcasts, con otros proyectos, que me junto con gente y alguien dice, ya, se me ocurrió la idea originalísima, vamos a hacer tal cosa. Y ¿cómo le decimos a este pata que desde el 84 eso no es novedoso? Pues, ¿no? Lo que pasa es que él está encerrado en su mundo y no está consumiendo lo que se hace en el mundo, ¿no? Entonces, una regla, yo creo que es una exigencia muy importante para aquellos que quieren hacer podcast, es escuchar podcast, lo que están haciendo otras personas en el Perú, en Latinoamérica, pero también en el mundo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, en otras partes, en inglés, está haciendo cosas muy originales, muy novedosas. Cada año, o sea, es como en el cine, ¿no? Uno piensa, ya, ¿y ahora con qué se van a salir para llamar la atención? Y ¡pum! Sacan una película algo novedoso, innovador. Después de más de 100 años de historia de cine, ¿cómo pueden seguir saliendo ideas nuevas, ¿no? Eso es porque la gente, el ser humano es creativo, ¿no? Y va a encontrar la manera de llamar la atención, voltear algo que ya existía o darle una vueltita a algo.
y va a ser algo novedoso que va a llamar la atención, ¿no? Entonces, en el mundo ahorita están haciendo podcasts muy originales, muy bacanes, y es importante que no nos quedemos mirándonos a nosotros mismos, haciendo lo mismo de siempre, sino que salgamos a ver qué se están haciendo en otros lados, ¿no? Sí, sí, como dices tú, tenemos que promover y desde aquí queremos hacerlo desde APEPO, la escucha de podcast, ¿no? Y también obviamente los videopodcasts, que otro tipo de videopodcasts hay también, ¿no? A mí me pasaba justo hace unas semanas con unos alumnos que hicimos como una especie de club de escucha de podcast y les pasé algunos y ellos me decían, pero que ellos relacionaban el podcast al videopodcast, ¿no? Me decía, pero esto se hace, ¿no? ¿No? O sea, las ficciones, por ejemplo, los documentales eran algo que no entendían ellos que podía hacerse en podcast también. Y creo que también ahí hay que promover la escucha, ¿no? La escucha y bueno, también la visualización de videopodcast, de todo tipo de contenido. Y bueno, en realidad formato no, porque es una entrevista en realidad, ¿no? Claro, sí. Es una entrevista. Ya habrá un momento para poder discutir acerca de la definición de podcast, ¿no? Ah, ok. Sí, o sea, en realidad, así como el blog también, el blog, el videoblog, el podcast, el videopodcast, esto, lo otro, son términos que van variando en el tiempo, ¿no? A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención cómo la definición de rap hoy en día no es la misma definición de rap de cuando yo era niño. O sea, cuando yo escuchaba MC Hammer o Vanilla Ice, Okay. eso ya no es rap. O sea, hoy en día te dicen, sí, los padres del rap, pero le han cambiado, o sea, el mismo nombre de los estilos musicales van cambiando también, ¿no? Entonces, son definiciones que van cambiando, uno tiene que ser bien flexible también, Constante ¿no? construcción, ¿no? Sí. Y otra cosa es que van apareciendo nuevas tecnologías, ¿no? O sea, el tema de la IA, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que está, o sea, en 4 meses ha revolucionado cómo se hacen muchas de estas cosas, ¿no? Exacto. Y uno o se adapta o muere, ¿no? Y a mí me ha pasado, o sea, yo publico libros, ¿no? En la industria editorial, en 5 meses, la cosa cambió completamente, ¿no? Y si uno no está al día con eso, se queda atrás, ¿no? Bueno, Hans, queremos agradecerte tu presencia. Hay algunos temas que se han quedado, pero seguro ya habrá otra oportunidad para poder conversar. Bueno, este fue entonces el episodio de AP Podcast. Síganos en nuestras redes, @pepo_pe en TikTok, nos sigan también en Instagram, en Facebook. No se olviden que este contenido que usted está viendo en video también lo puede escuchar en audio, con además algunos episodios de los podcasts de Hans. Bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy y bueno, nos vemos en el próximo episodio.